Buenas tardes a todos, mi nombre es Valentín García, soy socio del área laboral de Cuatro Casas y es un placer para mí presentaros un nuevo webinar en materia laboral de los que venimos celebrando con carácter semanal durante toda la situación del estado de alarma para atender recomendaciones y cuestiones laborales vinculadas con la crisis del COVID-19. En esta ocasión hemos preparado una sesión en la que pretendemos abordar dos bloques de asuntos. Por un lado, trataremos de desbrozar las cuestiones más relevantes del Real Decreto Ley 16/2020, que como sabéis incluye determinadas medidas de carácter procesal para atender la situación específica generada en los juzgados por esta crisis y evidentemente nos focalizaremos en aquellas cuestiones relevantes en el entorno de la gestión de los recursos humanos y de las relaciones laborales. Os hablará de ello mi compañero Rubén Doctor, que es socio del área laboral del despacho, es un abogado laboralista de raza, un abogado técnico que es temido, respetado y querido a partes iguales por todos sus contrarios, compañeros y clientes, y que bueno, pues es un estudioso, aparte de un abogado práctico, es un estudioso de las cuestiones procesales, siempre de esa dimensión un poco de dar un resultado útil, directo y efectivo para el cliente, y desde esa clave nos analizará este nuevo Real Decreto. Y por otro lado, abordaremos en esta ocasión la progresiva reanudación de actividad, todas aquellas cuestiones que de la mano de los comunicados que se van lanzando desde el gobierno, pues esas inquietudes que nos puede ir generando ese plan de desescalada, esas fases, esa traducción en posible reanudación de actividad en medidas a adoptar en materia de prevención de riesgos laborales, reorganización de escenarios, de turnos de trabajo. Y para ello contamos con Manuel Luque, a quien posiblemente aquellos de vosotros que soléis participar en esos webinars pues ya habréis escuchado en ocasiones anteriores. Manuel es consejero académico de Cuatro Casas, es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra, forma parte de nuestro área de conocimiento e innovación, que son, digamos, el pulmón técnico de Cuatro Casas, y él concretamente pues está armando del asesoramiento interno en cuestiones laborales y es una de las voces de referencia en el mercado en materia de prevención de riesgos laborales, y bueno, pues seguro que es capaz de ayudarnos a orientar un poco toda esta perspectiva de la vuelta a la actividad. Como sabéis, habitualmente en nuestros webinars siempre damos la posibilidad de que podáis formularnos preguntas, bien a través del chat que se provee en el sistema que tenemos aquí en el despacho, bien lanzando las preguntas por email a la dirección webinars@cuatrecasas.com. Sin más, os dejo con Rubén para hablar de estas cuestiones procesales. Muchísimas gracias, Valentín. Muy buenas tardes a todos. Agradeceros que a las 4 de la tarde, cuando seguramente hay cosas más ociosas que hacer, nos atendáis. Tenemos en este momento 141 personas en este webinar y la verdad que es un placer. Esto crea una doble contradicción. Por un lado, una satisfacción en el sentido de tener un número tan importante de personas y poder hacer una conferencia en vaqueros y en pantuflas. La verdad que eso hasta este confinamiento no se había producido y al principio sonaba raro, pero ya nos hemos acostumbrado. Y por otro lado, pues el lamentar que ese calor humano y esa interacción que al menos personalmente me gusta tener, pues no sea posible en estos momentos. Pero todo sea por manteneros al día. Vamos a comenzar con la parte procesal y lo hemos hecho con total intención, porque desde luego es la parte que, digamos, puede dar lugar al sopor, con lo cual no podemos invitar a un café físicamente, pero sí que os aconsejo que quien no lo tenga lo recoja. Y porque si lo hubiéramos hecho seguramente al revés, ese número de 148 que tengo ahora mismo en pantalla bajaría de manera estrepitosa y por lo tanto, pues desde un punto de vista de autoestima me bajaría al mismo ritmo, ¿no? Por eso hemos empezado por el tema de la reforma de la justicia, porque luego veremos desde un punto de vista preventivo a un auténtico experto como Emmanuel hablando de consejos para la desescalada, que seguro que todos los que estáis aquí os estáis planteando, ¿no? Fijaros, con el tema de reforma de la justicia, hemos oído tantas frases en este proceso de confinamiento y uno de ellos era
la saturación de sistema sanitario. Ese, desde luego, es el más importante en estos momentos, es el más importante en el futuro como mínimo cercano, pero el día que abran los juzgados, que teóricamente no falta mucho, nos vamos a encontrar con un segundo estrés tan importante para un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva, ¿no? Y es la avalancha de situaciones que se van a producir, se tiene en mente que se vayan a producir, y el parón que se ha producido en todo el ámbito judicial, en la situación del estado de alarma desde ya lejano mediados de marzo, ¿no? Y para esa situación se hace este Real Decreto Ley 16-2020. Nunca había a un legislador tan rápido en hacer Reales Decreto Ley como en los últimos prácticamente 2 meses. Y este es el que nos tocaba y estábamos esperando todos aquellos que lucíamos toga, porque ahora una de las medidas precisamente es que nos van a dispensar de ella. Realmente es un reto, porque más allá de medidas como las que vamos a ver ahora o que hayáis podido leer en prensa, está clarísimo, como en el ámbito sanitario, que un ámbito judicial que no esté acompañado con medidas de medios técnicos y económicos no servirá absolutamente para nada. Uno puede poner videoconferencias en los juzgados, que si no hay un medio de autentificación, de capacidad de que las redes aguanten eso y de que los propios juzgados, cada uno de ellos tengan esa medida, una ley puede decir mucho, puede tener muy buenos propósitos, pero no servirá absolutamente para nada. Por lo tanto, puede ser un Real Decreto Ley fantasma, o puede ser un Real Decreto Ley que haga que muchas de las cosas en la justicia cambien y que, por lo tanto, lleguen para quedarse. Nadie nos imaginábamos que podíamos estar haciendo webinars como el que hacemos semanalmente en el despacho, y estuviéramos trabajando a través de Zoom o a través de Teams o a través de cualquier sistema como el que últimamente llevamos trabajando, y la justicia no será una excepción. La justicia va a vivir esa revolución, y si somos capaces de aguantarla, será una revolución que, como el teletrabajo, venga para quedarse de manera indefinida, o bien sea, como decía, un Real Decreto Ley fantasma, ¿no? Hay varias cosas que resultan muy importantes, y ya entro en materia. Como veis ahí, las primeras medidas que se toman es el tema de los plazos procesales. Y es una de las medidas que nos irrita especialmente a los laboralistas, porque nos declaran las actuaciones como hábiles el mes de agosto, del día 11 al final de ese mes, excepto, gracias a Dios, los sábados, domingos y festivos. Esta es la primera medida que se toma. Esta es la medida que teóricamente sirve para descongestionar, y que realmente vamos a ver el efecto práctico que tenga eso, ¿no? Todos los que nos dedicamos a pleitos, y también desde la vertiente empresarial, sabíamos hasta la fecha que el mes de agosto era el mes en el que podíamos irnos tranquilamente a cambiar la toga por las chanclas y las bermudas, pero parece ser que esto no lo van a cambiar. Y más allá de que podamos hacer un esfuerzo todos los operadores jurídicos en esa situación, la gran duda es si realmente va a ser efectivo, si realmente los juzgados se van a coordinar y van a tener los medios suficientes para poder concentrar en esos más de 20 días actuaciones que estén retrasadas. Pero, en definitiva, más allá de la crítica o de la conveniencia personal de ese tipo de situaciones, esto es lo que nos vamos a encontrar, o nos encontramos como primera medida estrella. La segunda medida en lo que se refiere a plazos procesales es el reinicio de todos los plazos que hubieran quedado suspendidos por el estado de alarma. Os recordaré, y para aquello que no lo sepáis, que el Real Decreto de estado de alarma lo que hizo en concreto en el orden social es suspender los plazos, salvo de determinados procedimientos. Los de conflicto colectivo y de tutela judicial y de tutela de derechos fundamentales no quedan suspendidos, pero en la práctica, aquellos que teníamos señalados conflictos colectivos y tutela de derechos fundamentales, puede haber excepciones.
pero nos encontrábamos con que esos juicios, aunque legalmente no estuvieran suspendidos, los juzgados ya se encargaban de fomentar esa suspensión en un estado lógicamente comprensible de la cuestión. En ese momento se decía que los plazos se suspenderían y por lo tanto la suspensión, y además así lo dijo un informe de la Abogacía del Estado, suponía no el reinicio, no que se volvieran a iniciar de nuevo, sino que se iniciarían en el sitio donde se hubieran quedado. Sin embargo, para hacer una uniformidad de todo esto, este Real Decreto Ley lo que establece precisamente es que se vuelven a computar desde su inicio. Por lo tanto, salvo aquellos plazos que no están paralizados, que en el caso del orden social eran conflictos colectivos, la suspensión tampoco estaba fijada para tutela de derechos fundamentales y también el Consejo General del Poder Judicial habilitó para la impugnación de ERTES. En esas situaciones, salvo esas situaciones, se volverán a computar desde el inicio todos los plazos procesales. Lo mismo que ocurrirá con el anuncio, preparación, formalización e interposición de los recursos frente a las sentencias. En definitiva, lo que supone esta situación es que se vuelven a iniciar y particularmente en lo que se refiere a los plazos para el anuncio y los recursos, lo que se indica es que van a quedar ampliados todos aquellos que se notificaron durante el estado de alarma y todos aquellos que se notifiquen 20 días hábiles después al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos, valga la redundancia, van a quedar ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, la preparación o el recurso. Por ejemplo, si un recurso de suplicación ante una sentencia de despido hay un plazo de 5 días para anunciarlo, pues aquellos que se notificaran durante el periodo de alarma y así como los de 20 días hábiles siguientes tienen una ampliación por un plazo exactamente igual al que ya tenían. En este caso tendrían 5 días más, en el ejemplo que os pongo. Eso es lo que se refiere a plazos. A la habilitación del mes de agosto son las dos medidas más importantes. Pero hay otro tipo de medidas que no son menores y que también se han incluido en este Real Decreto Ley. En primer lugar, lo que se dice es que se vaya al conflicto colectivo las demandas de impugnación de ERTE por causas objetivas relacionadas con el COVID. Aquí el Real Decreto Ley lo que ha hecho es centrar únicamente las demandas por ERTE derivados de causas ETOP, económicas, técnicas, organizativas o de producción de COVID. Dice artículo 23, los borradores, estamos muy acostumbrados, ya lo sabéis, a vivir de borradores últimamente. Uno, en lugar de levantarse el domingo por la mañana a leer un periódico, nos leíamos los borradores de los BOEs. Pues en este caso el borrador del BOE lo que venía a decir, o incluía aquí también, es el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, es decir, los ERTEs por causa de fuerza mayor. El legislador se ha dado cuenta que eso no lo puede meter en vía de conflicto colectivo porque, como sabéis, el ERTE por fuerza mayor lo autoriza la autoridad laboral. Seguramente se han dado cuenta de esa circunstancia y que tiene una modalidad procesal específica, que es la impugnación de un acto administrativo y lo ha sacado de esta impugnación. Aquí hay una particularidad que veis ahí también y es que también van a meter por vía de conflicto colectivo las medidas que afecten a más de 5 trabajadores. Hasta la fecha la regla general es que los ERTE clásicos que hasta que tuvimos esta fatal situación se iban tramitando, no todos iban a la modalidad de conflicto colectivo, sino que dependían de si superaban unos determinados umbrales más importantes de 5 trabajadores. En este caso, el legislador lo que ha querido es intentar centrar o reducir el número de trabajadores para poder hacer un conflicto colectivo para intentar aligerar la carga de los juzgados. Es decir, el conflicto colectivo lo que va a suponer es la paralización de cualquier impugnación de un trabajador de su ERTE y de esta manera
el legislador cierra o reduce el número de trabajadores afectados para que pueda ir a la vía de conflicto colectivo y que con un único juicio se pueda cerrar todo el procedimiento de impugnación. Porque lo que se decida en ese conflicto colectivo va a afectar a los procedimientos individuales. Esa es una novedad muy significativa con un claro objetivo, que es la reducción de la carga de trabajo. Igualmente, se legitima a la comisión representativa que haya negociado el ERTE para impugnarlo. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es una de las situaciones que se produjo precisamente para las pymes que no tenían representación legal de los trabajadores. La manera de negociar estos ERTEs, y me refiero a los ETOP, sigo los ETOP porque aquí no está incluido los de fuerza mayor, eran en situaciones en las que no había representación, hay que ir al sindicato, y si el sindicato no acude a la negociación, entonces podrían ser los trabajadores quienes podían constituir una comisión representativa de más de un máximo de 3 personas. Pues a esas 3 personas se les habilita expresamente para que puedan impugnar la medida. En cuanto a la crítica de algunas asociaciones que decían que eso va a aumentar la litigiosidad. Hay una segunda cosa que también se ha caído en ese aspecto, y es la relativa a que se quería hacer que las impugnaciones de este tipo de ERTEs no tuvieran acceso a ningún tipo de recurso para dar una solución rápida a esa situación. Eso fue una de las propuestas que hizo el Consejo General del Poder Judicial y que ha rechazado el legislador porque consideraba que podría ir en contra de la tutela judicial efectiva. Eso se cae, por lo tanto, y tendrán acceso también a recursos. Luego llega lo que yo llamo la medida de la primera parte contratante, ¿no? Que es un poco a lo Groucho Marx, porque ya llega un momento en que no se sabe qué es urgente y preferente. Pero por tratar de explicarlo muy sintéticamente, para no comer más tiempo de lo importante que es la parte de Manuel, lo que se establece es un carácter urgente y preferente de los procedimientos que veis ahí y hasta el 31 de diciembre del 2020. Procesos de despido, procesos derivados de la recuperación del permiso recuperable retribuido famoso, procesos de solicitud de adaptación y reducción de jornada por motivos de conciliación relacionados con el COVID. Sabéis que era esa situación en la que el trabajador puede solicitar una reducción de jornada de hasta el 100%, que uno se pregunta si eso es una reducción de jornada, pero que ante conflictos que se produzcan también le dan el carácter urgente y preferente. También le dan el carácter urgente y preferente a la impugnación individual, colectiva o de oficio de los ERTE, tanto de los de fuerza mayor como los normales, digamos, y también cualquier procedimiento que sea para impugnar las discrepancias que se produzcan en lo que se refiere a la modalidad de trabajo a distancia. Estos tienen una preferencia y urgencia, salvo o solo pasan por encima aquellos que son de tutela judicial, de tutela de derechos fundamentales. Por eso os decía que es un poco la primera parte contratarte de la segunda parte, porque uno ya se pierde en esa circunstancia. Pero en definitiva, tutela sigue siendo el carácter urgente y preferente. Después de tutela, estos procedimientos que os he dicho. Y ya para concluir, que creo que me estoy comiendo un poco de tiempo, os hablaré de las medidas organizativas de la Administración de Justicia. Durante el estado de alarma y hasta 3 meses después de la finalización, lo que se determina es que los actos de juicio y comparecencias, declaraciones, salvo, lógicamente, como mínimo en el orden social, en los otros órdenes jurisdiccionales también, salvo que tengan causa de preso, lo que se establece es la presencia telemática. Pero esto no es una obligación, porque evidentemente poner una obligación legal sin medios es predicar en el desierto, con lo cual será una de las cuestiones que habrá que ver si cada uno de los juzgados tienen esa posibilidad y, por lo tanto, no se convierte en una obligación. También la posibilidad de limitar el acceso al público en todas las actuaciones orales que se realicen. Me detengo en estas dos medidas porque si realmente la presencia telemática se consigue llevar hacia adelante, será una medida que yo creo que pueden ser el principio del inicio de una nueva era en la justicia, o puede ser, por el contrario, sin medios, un auténtico fiasco. Otra de las cuestiones que se establecen, y sobre todo para procedimientos de incapacidad permanente, es que los informes de los médicos forenses no tenga el médico forense que ver físicamente
si ello es posible, al paciente en este caso, o al demandante o demandado, sino que pueda realizarse únicamente basado en informes. Una parte que agradecemos en todo caso a los abogados es que estemos dispensados del uso de togas, que en algunos casos pues de dudosa procedencia, pues esto nos liberarán durante todo este periodo. La atención al público se realizaba preferentemente a través de vía telefónica o a través de correo electrónico, y de hecho los juzgados se está realizando esta medida desde hace ya unas semanas. Y finalmente se va a desdoblar la jornada de mañana y tarde para todos los servicios y órganos jurisdiccionales. De nuevo, es un desdoble para intentar cumplir con medidas de seguridad dentro de los órganos jurisdiccionales, pero si no va acompañado de medios y si no va acompañado de una posibilidad de que se refuercen esos juzgados y tribunales, difícilmente tendrá algún efecto más allá de seguridad y de los propios funcionarios, que desde luego no es poco, ¿no? Y básicamente estas son las pinceladas que yo os quería dar del tema de los plazos y de las medidas que se han tomado en el orden judicial, y desearos a todos aquellos que tengáis que lidiar en el mes de agosto pues mucha suerte, y nos veremos en los juzgados. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues si os parece, entro yo con la parte de prevención. Gracias, Rubén, gracias, Valentín, por presentarme y por compartir este espacio. Como sabéis, yo os normalmente aparezco en los webinars cuando abordamos temas de prevención, y es lo que vamos a hacer en 8 cuestiones muy sintéticas, muy claras. Llevamos unos días de cierta euforia, ¿no?, donde el vaso está medio lleno, medio vacío, y lo estamos viviendo medio lleno, pero hemos de tener en cuenta, yo creo, y nosotros creemos, aspectos de prevención que son muy relevantes en lo que se ha venido a llamar, con, digamos, esta renovación o desescalada de renovación de actividad productiva, desescalada de la situación de confinamiento o de estado de alarma, ¿no? Bueno, aquí como primera slide lo que tenéis es un poco lo que es el estándar de calendario. A día de hoy no se ha publicado nada aún en el web, por lo tanto, y aún no sabemos si las medidas seguramente vayan a ser a nivel provincial, pero quién va a intervenir la decisión y concreción de cada una de estas 4 fases. La fase 0, que es la que estamos, a 15 días, cada fase, como ya sabéis. La fase 0 es la que estamos, la fase 1, la siguiente, fase 2, fase 3, y ahí en la fase 3, ojo, porque esto va a ser muy importante en los aspectos que os queremos transmitir. La fase 3 es la en la que muchas empresas, muchas actividades se van a quedar. No es una fase de 15 días, sino en la que nos vamos a quedar seguramente hasta que haya una situación de generalización de la vacuna, una vez esta se encuentre. Por tanto, ojo con la fase 3. Pero este calendario es un calendario a nivel macro. Vamos a ver cómo se concreta a nivel provincial, a nivel autonómico. Sabemos que no todo el mundo va a ir al mismo ritmo, y, por lo tanto, lo que ahí veis dibujado, que es, digamos, un calendario que ha ido circulando y que es fiable desde el punto de vista general. Vamos a ver cómo se concreta esta tarde la comparecencia también del ministro y mañana sábado, ¿no?, con carácter general, y por tanto vamos a ir avanzando. Desde el punto de vista laboral, la fase 0, en esa fase 0 lo que nos dicen es que, salvo aquellas actividades esenciales y que se han ido, entre comillas, desafectando el estado de alarma, el teletrabajo sigue siendo la manera prioritaria de prestación de servicios. Ojo, porque, como sabéis, la regla general, y en la que ya volveremos a otras webinars dedicadas ya estrictamente a alguna de ellas, al teletrabajo, el teletrabajo no es que sea ahora la medida prioritaria, sino que con carácter general, aquellas empresas que quieran desescalar ese teletrabajo y volver a un trabajo desde el punto de vista presencial, lo van a tener que explicar singularmente porque el plazo de afectación es durante 3 meses, por simplificarlo, una vez termine el estado de alarma. Con lo cual, lo que aquí sale como fase 0, que es lo que nos dice el Ministerio de Sanidad, ojo, porque esto puede durar mucho más de lo que pensamos. En cualquier caso, a partir de ahí, con carácter general e independientemente de las actividades en concreto y sectoriales, lo que nos viene a decir hasta ahora las directrices del Ministerio de Sanidad, que vamos a ver cómo se concretan, es, bueno, pues vamos a analizar
el tema de prevención de riesgos laborales. De hecho, cita en la fase 3, en el documento del Ministerio, el protocolo de reincorporación. Bueno, yo desde luego lo que hoy os vamos a transmitir es que ese protocolo de reincorporación no esperemos a la fase 3. De hecho, lo que os vamos a transmitir es que la fase 3 y lo que dura la fase 3 debe tener su protocolo de reincorporación. Pero el protocolo de reincorporación hay que estar trabajándolo ya. Lo deberíamos tener ya, deberíamos estar revisándolo ya veremos enseguida por quién. Pero es algo importante. La segunda cuestión, si me pasáis, Rubén. Vale. Desde el punto de vista preventivo, ¿cuáles son los tres aspectos más relevantes a tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, y esto queremos dejarlo claro porque en esto está habiendo tensiones ya digamos, estos últimos 10, 15 días, es un liderazgo del servicio de prevención. Todo el plan, ese protocolo, digamos, de reanudación de la actividad, de manera total o en los parámetros, entre comillas, 30, 40, 50, que muchos sectores se van a implementar, como he puesto aquí el ejemplo de hoteles y alojamientos turísticos, pero hay muchas actividades que el 30, 40, 50 y el 50 ahí se va a quedar hasta vacuna, vuelvo a repetir. Si es eso o es que podemos volver con todo lo que podamos, la manera de reanudar la actividad productiva, la manera de ir recuperando la actividad productiva de poco a más y a todo si no estamos ante sectores que nos van a limitar esa vuelta a una normalización completa de actividad productiva, la ha de liderar el servicio de prevención y, por lo tanto, no recursos humanos. Claro que recursos humanos ha de estar por ahí, claro que ha de estar cogestionando esto, pero la prevalencia técnica, la habilitación técnica es el servicio de prevención. Obviamente, ya somos conscientes que cuando tenemos todo este tema externalizado, pues va a ser más complicado. Esa persecución, entre comillas, al servicio de prevención ajeno, que está también colapsado, pues vamos a tener que resolverlo. Por tanto, tenéis que medir los tiempos también en función de cómo tengáis gestionada la prevención en la empresa. Pero el liderazgo de lo que os estamos contando, de esta fase 1, 2, 3, la que sea, de renovación total, parcial o total de actividad productiva, la lidera el servicio de prevención. Debéis de tener, segunda vez que lo digo de unas cuantas que voy a decir en estos pocos minutos, un protocolo de renovación de actividad productiva. Digamos, y ese protocolo tiene que estar validado por el servicio de prevención. Claro que el servicio de prevención, sobre todo cuando lo tenéis ajeno, os va a conocer bien, pero no del todo. Y va a tener que haber una coordinación en ese protocolo, en cómo se implementa entre recursos humanos y el servicio de prevención. Pero al final estamos diciendo que esta fase está, digamos, supeditada al estricto cumplimiento de una serie de medidas preventivas. Y en tercer lugar, nosotros consideramos y os animamos a que sobre la llamada fase 3, es decir, sobre esa fase que con carácter general puede empezar a partir de 10 de junio o a partir del 10-15 de junio, esa fase 3 en muchas actividades va a durar y por lo tanto consideramos que tiene que haber un protocolo solamente referido a esa fase 3, a lo que suceda en esa fase 3. Es decir, y por lo tanto considero que sobre todo en aquellas empresas en las que esa fase 3, la situación de, entre comillas, 50% de actividad va a quedar ahí prefijada durante bastantes meses hasta por simplificar que no haya una vacuna, pues creemos que la aproximación tiene que ser una aproximación específica a esa situación y no ahora mismo hacer un protocolo de todas las fases a la vez. Vamos a hacer, digamos, os animamos a hacer ese protocolo y a que nos llaméis para revisarlo, pero la fase 3 es una fase que considero que tenéis que tratar de manera específica. Tercera cuestión de las 8. Rubén. Vale. ¿Qué sucede si las medidas preventivas requeridas según la actividad productiva no pueden implementarse? No por mala praxis, ojo, no porque la mala praxis preventiva que histórica, digamos, en los últimos tiempos de la empresa nos ha llevado a que lo que me exigen no lo puedo cumplir porque lo debería estar, muchas de las cosas ya las debería cumplir y ahora mismo, digamos, ya me hace la situación totalmente imposible. Si no hay una mala praxis, por tanto, cautela a la hora de
adoptar sin más matización lo que ahora vamos a decir. Si no hay una mala praxis y lo único que tenemos es que aquellas medidas preventivas que tenemos que implementar no se pueden implementar por un problema de prevención, imaginad. No, hay situaciones en las que no podemos respetar el 1,5 metros, 2 metros de distanciamiento social y se requieren mascarillas o pantallas o lo que sea. O pasillos en los que hay una dificultad de cumplir, digamos, con la normativa preventiva. Si tenemos una situación realmente que desde el punto de vista preventivo nos dificulta, imposibilita la actividad productiva, pues para eso consideramos que técnicamente aún habrá que analizar si es posible, porque puede haber un espacio de actuación del ERTE por fuerza mayor, independientemente de que tengamos esta alarma, ¿no? De hecho, consideramos que técnicamente puede estar el ERTE por fuerza mayor habilitado también en aquellas situaciones en las que igual ya no siga el estado de alarma, pero nosotros nos hayamos quedado anclados en la fase 3, que nos exigen desde el punto de vista sanitario preventivo que no podamos superar el 50% de plantilla en cuanto a la actividad. Bien, pues eso es una imposición, eso es algo vinculado a un tema de prevención de riesgos laborales, ¿no? Y esto creo que los que habéis seguido el webinar me habéis oído más de una vez decirlo. Ojo, porque si no actuamos bien con relación a las medidas preventivas, si las medidas preventivas ante cualquier duda no actuamos, no somos proactivos, actuará el Banco Social. Hay una herramienta muy importante. Fijaros ahora todo el debate con relación al fútbol, el fútbol profesional en nuestro país. Ese debate oye, ¿se va a activar los futbolistas? No se va a activar, lo vamos a paralizar. Bien, que sabemos que el artículo 21 de la Ley de Prevención de los Laborales faculta al Banco Social y al trabajador íntimamente considerado que si considera que hay una situación de riesgo grave e inminente, paralizar la actividad. Siempre que eso suceda, ya estamos llegando tarde, porque eso va a ir a la mesa de inspección de trabajo y va a haber una contingencia, es una situación de contingencia seguro. 4. Durante la situación de pandemia, ¿sería posible adoptar medidas de reconocimientos médicos ad hoc como el control de temperatura? Bueno, control de temperatura o los famosos test. Hoy, precisamente, antes de empezar, lo comentamos Valentín, Rubén y yo, justo esta mañana, la Agencia Española de Protección de Datos ha sacado un comunicado. Un comunicado que es público, lo podéis buscar, diciendo, bueno, vamos a ver, ojo, porque se están generalizando la toma de temperaturas a clientes, a trabajadores. Ojo, porque este es un tema médico, es un tema sensible, personal, confidencial del trabajador. Primero, esto lo gestiona el personal sanitario, pero es que además vais a tomar la temperatura en la cola de trabajadores separados por 1,5, 2 metros y al que les haga una temperatura de más de 37,5 se va a enterar todo el mundo y lo vais a apartar. Eso es un tema confidencial. ¿Cómo estáis gestionando este tema? ¿Cómo estamos gestionando la vigilancia de salud laboral? ¿Cómo estamos gestionando este control de temperatura, estos test de anticuerpos? Porque estamos ante un ámbito de protección de datos, ante no solo el tratamiento de los datos que recopilemos, sino el conocimiento más allá de la persona que pueda estar, entre comillas, afectada de una situación que es de una situación sanitariamente que solamente debería conocer él y el médico, no toda la fila que está ahí viendo como el arco de temperatura, una lucecita roja se enciende y lo apartamos un momento. Ojo con este tema y ojo porque nosotros ya llevamos advirtiendo varios días sobre esto y hoy la Agencia Española de Protección de Datos, entre comillas, ha venido a rectificar nuestro criterio técnico. 5. ¿Cuál es la actuación requerida con relación a los trabajadores con anticuerpos? Bien, aquí no sabemos por qué, nosotros somos juristas, a pesar de que algún cliente a veces ha preguntado, bueno, pero alguno de vosotros parece que sea médico. Pues que yo sepa, no, somos algunos doctores en Derecho, pero no doctores en Medicina, no somos médicos. Pero esta leyenda de que si tengo un 10%, un 15%, un 8%, un 20% de mi plantilla que tiene anticuerpos, ya se puede mover libremente. Bien, creo que esto no es así. Las personas que nos puedan salir con anticuerpos, ojo, porque ya sabemos que el test digamos, que nos dice tiene un fallo de en torno al 4 o 5%, fallo en cuanto a que nos dice que sí los tiene y no los tiene. 2, no sabemos cuánto dura esa situación. Lo único que nos dice es que si vuelve a estar infectado, las consecuencias para él puede estar más tranquilo, porque para él seguramente no sean muy perjudiciales. Pero que puede ser transmisor, está claro. La persona que nos salga que tiene anticuerpos tiene que cumplir con todas las medidas preventivas.
salvo entre comillas, y por llevarlo a una situación, digamos, ficticia, salvo que tengamos una planta a todo el mundo que tenga anticuerpos. Pero la movilidad de esos trabajadores con tener ese test de que tengo anticuerpos no significa, el test es del IgG, ¿no? No significa que esa persona ya tengamos que relajarnos con él. Todo lo contrario, esa persona tiene que seguir, digamos, respetando las medidas de prevención de manera muy activa, mantenimiento de las medidas de prevención. 6, para ir terminando. Rubén. Vale, 6. ¿Hay algún tipo de trabajador que requiera especial atención? Dices, bueno, esto ya nos lo has comentado alguna vez, sí, pero es que es ahora cuando es importante. La vuelta de los trabajadores a la actividad productiva no es de todos igual. La actuación en vigilancia de salud no es independiente de que estemos ante un trabajador especialmente vulnerable, ¿no? Trabajadores especialmente vulnerables son los que aquí tenéis listados. Muchas de estas condiciones, por eso está separado. Las del primer párrafo no las sabréis, salvo que el trabajador os informe de ello. Al servicio médico esto es confidencial. Por lo tanto, aquí la actuación de la empresa es decir, oye, que sepas que si tú eres uno de estos colectivos, me tienes que avisar porque hemos de ver si tenemos un plus de protección. Pero hay un colectivo que sí que conocemos como recursos humanos, como empresas, son los mayores de 60 años. Y lo que no nos dice el Ministerio de Sanidad, ni es procedente desde el punto de vista preventivo, es que al mayor de 60 años nosotros le proponemos que si quiere ir al médico, pues que vaya. No, es especialmente vulnerable. Hemos de tener una situación proactiva de vigilancia laboral, proactiva. De tal manera que solo pueden pasar dos cosas, y ahí enlazo con la pregunta 7. Que resulta que por muchos 60, 61, 62 años que tenga, no haya necesidad de adoptar ninguna medida de prevención. ¿Es binario? ¿Hay que adoptar algo? ¿Sí o no? Pues no, punto. Sí. Esa medida de prevención que hemos de adoptar, digamos, ¿la podemos llevar a cabo? Normalmente el teletrabajo. ¿La podemos llevar a cabo? Normalmente binario, sí o no. Si es sí, perfecto. Si no podemos adoptar la medida razonable que requiere ese trabajador especialmente vulnerable, está pautado que el servicio de prevención, el servicio sanitario, el servicio de prevención, lo envíe, entre comillas, a casa y empieza a tramitarse con carácter retroactivo la baja médica. Por lo tanto, ojo con no tener un protocolo específico con relación a las personas especialmente vulnerables, de información, de formación y de actuación proactiva, diferente en función del colectivo, porque, vuelvo a repetir, con relación a unas situaciones las sabremos y con relación a otras no, pero hemos de ser proactivos como empresa. Vale, terminamos, la 8. Aspectos que considero que deben revisarse. Y ahora antes valga la redundancia, revisaba este punto 8 y me he dicho, ostras, te has dejado uno, ¿no? ¿Qué tenéis que revisar? ¿Qué os podemos ayudar a revisar? Bueno, es el protocolo de reanudación escalonada. Claro que es algo del servicio de prevención, recursos humanos, pero bueno, ahí hay situaciones jurídicas, digamos, laborales, de protección de datos que considero que deberían ser, o convendría que fuesen válidas también jurídicamente. Os animamos a tener un protocolo sobre la fase 3. La fase 3 entendida como aquellos que tengáis y os quedéis en una fase en la cual ya os están diciendo que vais al 50%. Bien, eso no va a durar 15 días. No va a durar 15 días. Y por lo tanto, la actuación sobre esa singular situación consideramos que tiene que ser particularmente tratada. 3, un protocolo de vigilancia de salud. Aquí hay temas laborales, aquí hay temas de protección de datos. Esto se tiene que pautar. No es solo que se tenga que consultar con los representantes o no. Hoy, reitero, ha habido una comunicación de la Agencia Española de Protección de Datos que nos viene a decir, simplificando en 4 o 5 páginas, ¿pero qué estáis haciendo? Pero esto, ¿cuál es la aproximación que estáis haciendo a esto? Bueno, hay que actuar al respecto. Protocolo de actuación frente a test. Esos colectivos hemos de tener una protección ad hoc. ¿Que se haga el servicio de prevención? Sí, pero tiene que tener, como siempre, una revisión, digamos, también jurídica. Porque al final, todo lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer está con base legal. Y la base legal, el examen tiene que ser jurídico por un abogado, ¿no? Recordar, protocolo de actuación frente al contagio. Igual lo hicimos hace 2 meses. Este es el momento cuando volvemos de volver a revisarlo. Protocolo CAE. No nos olvidemos que o en nuestra casa hay otros o vamos a casa de otros, o las dos cosas. Es el momento de revisar el protocolo CAE
COVID-19 que tenemos, tanto cuando viene a nuestra casa como cuando vamos a casa de otros. Termino con el que falta. Protocolo teletrabajo. El teletrabajo viene para quedarse unos mesecitos más como mínimo y en algunas empresas bastantes meses más. Vale que hasta ahora nos hemos, entre comillas, tomado a la ligera la autoevaluación de los riesgos del teletrabajador, pero esto tiene los días contados. No es lo mismo llevar un mes que, empresas que igual un tanto por ciento no menor de sus trabajadores, porque le impiden reincorporarse al 100%, van a estar 6, 8 meses teletrabajando, 3 días, 4 días a la semana. ¿Qué hemos hecho al respecto? ¿Hemos informado de los riesgos? El riesgo de un ingeniero que está en casa no es el mismo riesgo que el ingeniero que está trabajando en la empresa, porque hay riesgos asociados al teletrabajo, sin más. Hemos hecho autoevaluación. ¿Cómo estamos registrando el tiempo de trabajo? Porque la obligación sigue vigente día a día, trabajador a trabajador. Por lo tanto, un protocolo ad hoc de actuación frente al teletrabajo en aquellos sectores y ámbitos y personas que los tengáis, ¿no? Con esto termino, Valentín, te doy la palabra. Perdón por haberme pasado 10 minutos. Nada, muchas gracias a Rubén y a Manuel por todo su análisis muy interesante. Y muchas gracias a todos vosotros por haber participado, por ser fieles a nuestras convocatorias. Confiamos en haberos aportado información y un poco de luz en este panorama actual. Yo simplemente me sumo a las palabras de ambos y concretamente a las que estaba explicando Manuel, y os animo a tener especial cuidado en esta actividad preventiva. Cada vez es un tema más de moda, cada vez los problemas son mayores, nuestra responsabilidad con nuestros empleados es muy alta y no es fácil. Y evidentemente, pues nosotros estaremos encantados de poderos ayudar en este camino de hacer que en la vuelta a la actividad o la continuidad de la actividad en este entorno sea lo más segura posible. Muchas gracias y ya os convocaremos para próximas ediciones. Hasta luego.